Tele-Yolombó, imagen viva de nuestro pueblo. Presenta Tele-Yolombineando. Bienvenidos a este nuevo Tele-Yolombineando. Hoy les voy a comentar sobre la historia del parque que está al fondo, que es el parque principal del municipio de Yolombó. Este trabajo lo hago y es para resolver muchas inquietudes que la gente siempre me pregunta por qué ese parque, cómo se llama y por qué el Bolívar. Las cosas no aparecen por arte de magia, sino que tienen un proceso para llegar, como también hay un proceso para desaparecer. Por todo es sabido que el pueblo se fundó en el sitio que llamamos comúnmente Plaza Vieja. En Plaza Vieja era el caserío. En Plaza Vieja estaba el parque, había un parque. En Plaza Vieja vivía las familias prestantes y la autoridad del pueblo. Del sitio de Plaza Vieja, donde actualmente está la Casa de la Cultura, el pueblo se corrió hacia este lado por un motivo, que es buena la explicación, y es lo siguiente. Si notamos que por una región pasa una vía principal, la gente y los comerciantes se corren hacia esa vía. O sea, el pueblo se va corriendo a los lados de esa vía. ¿Qué pasó aquí? Lo mismo, como allá, el pueblo estuvo en decadencia. Las familias prestantes, las que daban trabajo, se desplazaron hacia otros municipios. Entonces, las familias que fueron quedando, se fueron desplazando hasta este sector. ¿Por qué se vinieron para acá? Porque por este lado pasaba un camino muy importante para el comercio y para los pasajeros, que era un camino departamental que venía prácticamente desde el municipio de Santo Domingo, entraba por el sector que ahora llamamos La Espiga, que en esa época no se llamaba La Espiga. Si uno encuentra documentos notariales, y ese lugar se llamaba el Hoyo del Tigre. Y ahí se subía a donde está la escuela, lo que llamamos La Josefa, es el Alto del Tigre. Y se viene por la actual calle Colombia, que en esa época, o muchos la llaman, la calle del Tigre. Ese camino real se venía y pasaba aquí por todo este bordo, de donde está el parque principal, y se dirigía por la calle que actualmente llamamos calle de Sucre, comúnmente antes llamado el Canalón. Entonces la gente se fue corriendo al borde de ese camino y fueron construyendo sus casitas y fueron apareciendo los negocios. Ya. Pero hay que mirar la topografía. Esto no era un plano, o no era plano, era más bien en forma de unas cimas que tuvo que hacer unas excavaciones, unas explanaciones para construir no solamente el parque, sino el templo. Entonces, a raíz de esas explanaciones que fueron haciendo, fue surgiendo lo que es la iglesia, o fueron construyendo la iglesia, y en la parte de abajo fueron construyendo el parque. Según las escrituras notariales, todo esto era un filito y que más o menos iba a caer en el sitio que llamamos el Hoyo. De ahí viene que para hacer el parque hay que hacer una explanación. Esa explanación del parque se inicia en 1879. Tengamos en cuenta esto, que hay un dato en los archivos del municipio de Yolombó que dice que lo inició un alcalde. Pero como todos sabemos que hay una fecha de yolombinidad y que esa yolombinidad parte del 1883, pero estoy diciendo que es de 1879, lo que pasa aquí es que Yolombó, entre 1820 y 1883, fue 5 veces el municipio.
y las categorías las perdió. Y en muchas oportunidades quedó reducido a aldea. Y en una de las leyes de ordenamiento territorial, Yolombó no aparecía en el mapa. Entonces, vuelvo y le repito, en 1879 Yolombó era municipio y había un alcalde llamado Ignacio Gallego. Ignacio Gallego inicia la explanación de este lugar para construir el parque. ¿Cómo? La municipalidad se pierde a finales de ese mismo año y pasamos a Corregimiento de Santo Domingo, entonces el trabajo se paraliza. Don Ignacio Gallego entrega, porque ya no es el alcalde y se va. Después viene 1883 y sigue el proceso con los alcaldes. La obra, o se reinicia la obra de la estación del parque en el año de 1894, que el alcalde empieza a llamar a la gente a hacer convites para hacer la explanación del parque, para construir el parque. Y desde 1894 los trabajos se van realizando y únicamente en 1911 se termina la explanación para el parque del municipio de Yolombó. Como les vengo explicando, estamos en la historia del parque Simón Bolívar del municipio de Yolombó, porque Bolívar hay muchas partes, acá hay todos los pueblos, encuentra usted, se va a un pueblo y el parque principal, el pueblo que respete, por lo general, aunque no todo, está la estatua del libertador Simón Bolívar. Pero ya les conté la explanación, el alcalde que realizó la explanación para que el parque se diera, porque ya les expliqué que esto era un filo, eran unos morros, y les expliqué el alcalde, o les dije el nombre del alcalde que se empezó la obra. Ahora, ¿qué viene? Que cuando se empieza a hacer la explanación del área donde está el parque, que ya la gente se está viniendo, la está poblando, se está habitando y están apareciendo los comercios alrededor de lo que es ahora el parque. Las tierras no eran de toda la gente que vemos en la actualidad, sino que eran grandes extensiones de tierra, unos latifundistas prácticamente. Por decir, el lugar donde se encuentra construida el templo de San Lorenzo de Yolombó, esas tierras fueron compradas a una sobrina de la marquesa, o sea, de Bárbara Caballero. Esa sobrina de Bárbara se llamó Felipa Moreno Caballero, porque era hija de Vicente Moreno y de María la Luz Caballero. Esta María la Luz era una hermana de Bárbara Caballero. Entonces esos terrenos, ya por herencia y todos esos rodajes que va dando, le correspondieron a Felipa, una sobrina de Bárbara. Los terrenos, si cogemos actualmente la calle que llamamos Sucre, a salir a la quebrada del Paso, todos esos lotes de terrenos, a salir a lo que llamamos la laguna y el cementerio, eran de un señor llamado Pedro Emidio Vieco. Pedro Emidio Vieco adquiere esos terrenos por herencia paterna. El padre de Pedro Emidio se llamó Mateo Vieco. ¿Cómo adquirió Mateo esas tierras? Mateo era esclavo del presbítero Obregón y Uribe. El presbítero en su testamento repartió esas tierras a sus esclavos y a Mateo le correspondió esa tierra que le van describiendo y muchas más. Y ya se fue yendo y fue quedando a Pedro Emilio Vieco. Los terrenos donde actualmente están los Yolombos y todo ese filo de Santa Bárbara eran de un señor llamado Sacramento Ochoa. Sacramento Ochoa
También el padre de papá de Sacramento Ochoa también fue esclavo de Obregón. Y Obregón le dio esas tierras. Entonces más o menos eran los grandes propietarios de todas esas tierras que están alrededor del parque. El parque se va transformando y para la transformación y el embellecimiento hay que contratar a un ingeniero. Les voy a contar cuál fue más o menos el convenio o los que incluían los planos del embellecimiento del parque. A raíz de esa fiebre, de esa euforia que hay en esa época con el centenario de la muerte del libertador Simón Bolívar, y entonces aparecen una serie de leyes como la 63 de 1924, la ley 83 de 1925, la número 30 de 1927, la número 20 de 1929 y el decreto presidencial 1808 de 1929, que es la que está regulando todas esas actividades del centenario de la muerte del libertador Simón Bolívar, y es la que va estipulando o dando ideas para que en los parques de las principales ciudades se tenga una estatua de Bolívar. Claro que eso en todos los pueblos no se da, muchos tienen estatuas de otros próceres, pero esas leyes regulan esas elecciones de esos monumentos de Bolívar en los parques. Por eso en el municipio de Yolombó, en el parque principal, está la estatua de Bolívar, y en muchos municipios hay un busto o Bolívar a caballo, pero es en representación y es una efeméride del centenario de la muerte del libertador. Entonces, ¿qué viene ahí? El parque, lo que llamamos parque ahora, eso era un tierrero, y tocó contratar a un ingeniero, el doctor Agustín Restrepo Piedradita, que es el primer plano que tiene o de remodelación del parque, porque de ahí para acá han existido muchas remodelaciones del parque, y esa primera del ingeniero Agustín se da a finales de 1929, que lo contratan para el parque, embellecimiento, para tenerlo organizado para cuando se dé el centenario de la muerte del libertador. Esos planos incluyen el empedrado, porque era un tierrero, el empedrado del parque. Incluyen la construcción y el lugar donde se va a construir el pedestal para la estatua de Simón Bolívar. Como ya había una fuente pública, que el agua venía por gravedad, entonces en este sector había una fuente pública. En los planes incluía la organización y buena decoración de la fuente pública. En los planos también se incluía un espacio, del espacio del parque, un espacio donde se construirían unos corrales portátiles. Esos corrales serían para celebrar las ferias. Pasaba la feria, entonces se desbarataba todo. Esas ferias duran acá hasta el momento en que se construye la plaza de ferias, que es la que está situada donde está el cementerio parroquial. Y a propósito, cuando se inaugura esa plaza de ferias, en 1943 se le da el nombre del General Santander. General Santander es la plaza de ferias. Estamos hablando de Bolívar. Y este es el Parque Bolívar, entonces está todo esto, se organiza el pedestal para las luminarias y todo. Se organiza y los trabajos empiezan exactamente en 1930. Se organiza el trabajo. ¿Cuánto valieron los planos para la remodelación del parque? Valieron 50 pesos. Ese valor fue dado la mitad por el municipio
y la otra mitad la dio lo que actualmente llamamos Sociedad de Mejoras Públicas, que en esa época se llamaba Sociedad de Embellecimiento y Ornato. Lo que es ahora la sociedad, o sea, en esa época la Sociedad de Embellecimiento y Ornato era una entidad que dependía del Honorable Consejo y en asocio con la Junta de Obras Públicas realizaban todo el embellecimiento y la redundancia las obras del municipio y por lo tanto recibía aportes de la administración municipal. Los trabajos del parque, según esos planos, se empiezan a ejecutar desde inicios del año de 1930. Los trabajos se avanzan y viene que hay que gestionar la compra del monumento del Libertador Simón Bolívar. La entidad que se encarga de hacer ese trabajo de la adquisición de la estatua es la Sociedad de Mejoras Públicas del municipio de Yolombó, que antes se llamaba Sociedad de Embellecimiento y Ornato. La Sociedad de Mejoras Públicas, en asocio con el señor Rafael Agudelo, que era el personero municipal de esa época, adquieren la estatua del Libertador. La estatua llega a mitad de año, más o menos en un julio. La guardan porque todavía no está el pedestal. El pedestal lo empiezan a construir más o menos en septiembre del mismo año, de 1930. Se hace el pedestal. Todo queda listo para la inauguración del nuevo parque del municipio de Yolombó, que se realizó el 17 de diciembre de 1930 en conmemoración del centenario de la muerte del Libertador Simón Bolívar. El alcalde de la época, el que le tocó hacer toda esa fiesta, fue el señor Rafael Calle. El monumento fuera que estaba decorado con la pila pública, también se le colocaron las luminarias, porque hay que tener en cuenta que en esa época Yolombó ya tenía planta de energía eléctrica. Después de todos esos trabajos, de esa inauguración, ahí viene otra cuestión muy interesante en la historia del municipio de Yolombó, que es que estas leyes que la acabé de leer también regulan el montaje o la creación de la quinta de San Pedro Alejandrino. Pero entonces el gobierno fue muy vivo, esas platas de ese montaje no salieron de cuenta de él, sino que a cada municipio le asignó una partida. Y en 1932, en enero, llega un oficio de la Presidencia de la República, firmada por el presidente Enrique Olaya Herrera, donde dicen que Yolombó debe contribuir con 80 pesos para el mantenimiento de la quinta de San Pedro Alejandrino. El honorable consejo se reúne y dice, esa plata no la tiene el municipio de Yolombó, porque no está en presupuesto, y además el municipio tiene muchos gastos. Entonces, para no quedar mal, el honorable consejo nombra una junta de ciudadanos prestantes para que recolecten fondos para contribuir a ese aporte, por la redundancia, para la quinta San Pedro Alejandrino. Esa junta queda autorizada para utilizar lo que es el cinematógrafo, o sea, un aparato especial para presentar películas. Tengamos en cuenta que en el municipio ya había energía eléctrica. El espacio para las películas es la parte interna del actual Palacio Municipal, que ya estaba en construcción. Y ahí estaba todo el escenario, y ahí estaba la máquina, y ahí se presentaban las películas de cine, y fuera de eso se hacían lo que se llamaban las veladas culturales. Toda esa plata se fue recolectando para colaborar con los 80 pesos que estaba pidiendo el gobierno para la quinta San Pedro Alejandrino.
Otra cosa muy interesante es que cuando esto se dio, la estatua de Bolívar y todo, el pedestal no tenía el escudo que tiene ahora. Ese escudo fue donado por un señor llamado Martín E. Monsalve y fue en el año de 1936. O sea que de la inauguración, que es en el 30, van 6 años, aunque que ese señor hace la donación del escudo que está en el pedestal de la estatua de Simón Bolívar. Como había que embellecer el parque y la gente no tenía dónde sentarse, había que colocarle banquitas. ¿Quién fue la entidad que gestionó la compra de bancas? Las primeras bancas que llegaron al parque fueron un total de 4, que eran unas banquitas de cemento, fueron compradas precisamente por la Sociedad de Mejoras Públicas del municipio de Yolombó, y esas 4 bancas tuvieron un costo de 11 pesos con 50 centavos. Eso fue la sociedad. También hay que tener en cuenta que años más adelante, digamos en 1935, la iglesia tiene un gasto grandísimo en su construcción, en su embellecimiento. Entonces el párroco de la época, Eduardo Zuluaga, construye un kiosquito. Ese kiosquito lo han reformado, que es el mismo que vemos en la actualidad para subir por los lados del atrio. Como ustedes están viendo, estoy al lado del pedestal de la estatua del Libertador, pero es el actual, porque ha sido remodelado el parque y la estatua la han cambiado de sitio. Y esta es la actual. Desde este pedestal, que encima está ubicado el ciudadano Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Ponte y Palacios Blanco, más conocido en la historia de Colombia como el Libertador Simón Bolívar. Muchas gracias y los espero para un próximo Teleyolomineando.